Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y Dios. Padre, aquí estamos, Señor bendito. Te damos gracias porque, Señor, tú siempre, como dice el canto, tú siempre estás en nuestras batallas. Tú vas delante de nosotros. Tú eres Jehová Nisi. Y, Señor, tú eres nuestro estandarte, Señor, y nosotros te seguimos y te honramos a ti, Señor. En esta lucha, Señor, que tenemos en esta sociedad, en este mundo, donde, bendito Padre, tú vas siempre por delante de nosotros en cada batalla, Señor, y en cada situación, Señor, siempre que acudimos a ti, tú estás allí, Señor, siempre para respondernos conforme a tu voluntad, que es tan precisa, perfecta y hermosa. Bendito seas por siempre, Señor. Aquí estamos, háblanos, bendito Padre. Queremos escuchar tu voz, queremos conocer tu instrucción, queremos ser sabios en tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra está llena de sabiduría, Señor, y nosotros la queremos, Señor, porque eso edifica nuestras vidas y nos ayuda a edificar las vidas de otros. Bendito sea, Señor, por este gran privilegio que nos das. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. Amén. Bien, familia. Hemos estado viendo, ¿verdad?, la serie de Lucas. Estamos ya en el capítulo número 11. En la última parte, a partir del verso 33, vamos a caminar hasta el versículo número 54. Es decir, vamos a terminar lo que es el capítulo número 11. Y podemos recordar qué fue lo que estuvimos viendo, cómo nuestro Señor Jesucristo enfrentó a unos religiosos, ¿verdad?, que eran verdaderamente malvados. Estos hombres denostaron el poder de nuestro Señor Jesucristo, su santidad, su integridad, ¿verdad? Y quisieron menospreciar lo que Él estaba haciendo y que todo lo que Él hacía provenía de Dios. Así que le dijeron que Él echaba los demonios fuera de las personas en el poder ¿de quién? De Belcebú. Y no solo se conformaron con eso, sino que además, ¿verdad?, le dicen, y si es cierto que tú eres lo que dices ser, entonces danos señales, cuando nuestro Señor Jesús ya les había dado demasiadas señales, ¿verdad? Pero cuando la persona no quiere ver, pues aunque el Señor Jesús brille tanto, la persona simplemente no va a ver, simplemente está ¿qué? Ciega. Y quiero decirte una cosa, que la luz es verdaderamente necesaria. Yo recuerdo hace ya un buen de años, tenía yo 15 años, así que vivía yo allá en la Ciudad de México, y cada año acostumbraban a irse en bola, y yo me pegué 3 años con ellos. Y caminábamos así entre los cerros para llegar hasta allá, allá a Chalmita. Ellos iban a ver a su señor de Chalma y yo iba por el cotorreo, porque yo nunca he sido católico, ¿no? Y sabes una cosa, íbamos por la noche. La primera ocasión se les ocurrió irse de noche y según ya sabían el camino y ya sabes cómo son los jóvenes, ¿no? Bien versos. Y a la mera hora no encontrábamos el camino. Al final nos dimos cuenta que estábamos dando vueltas allí al cerro, ¿no? Pero dentro de esto que estaba sucediendo, hasta adelante, como se oscureció, hasta adelante iba un joven con una lámpara, ¿verdad? Y él era el que iba diciendo una piedra, no sé, un tronco, pero le tocó un tronco grande a él, y cuando dijo del tronco es porque él ya se había caído, ya se había tropezado, ya se había lastimado, así que ya no quiso seguir con la lámpara él. Llamaron entonces a otro y dice, ok, yo voy, y órale. Pero le fue peor. Más adelante se cayó así en un desnivel que había. Era como de 1 metro el desnivel. Y tú sientes feo cuando apenas así un pedacito de banqueta se te acabó, ¿no? Y hasta te quieres falsear, ¿no? Caer y sientes feo. ¿Quién sabe cómo sientes aquí rápidamente, ¿no? En tu organismo. Imagínate esa persona, pues dio el paso y se dio duro.
en la cara, ¿no? Ya hasta le estaban diciendo unos apodos que, ¿qué onda con esos cuates? Bueno, hasta yo le decía, pero era un apodo tranquilo. Y sabes una cosa, así seguimos, no se puede ver bien, ¿verdad? Es necesaria la luz. Y más adelante, ya cuando salimos así, porque íbamos en la maleza, cuando ya había un campo abierto, pues también se confió el que iba hasta adelante y chocó. Pero chocó contra unos alambres de púas que estaban así a lo largo, que cubrían todo lo que es un terreno. Pero lo bueno es que no se dio en la cara, sino en el pecho. Pero lo que voy es que la luz siempre es necesaria. Sin la luz no alcanzas a ver de manera completa, porque no hay claridad. La luz es verdaderamente importante. Y esto es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta ocasión. Vamos a empezar por ahí y vamos a ver cómo la falta de luz genera muchos problemas. Y en las cosas de Dios es verdaderamente muy importante tener la luz. Así que, ¿qué te parece si vamos al versículo número 33 del capítulo número 11? Y vamos a ver entonces la importancia y el propósito de la luz. Dice la palabra de Dios: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para los que entran vean la luz. Y esto es una realidad. Tú no vas a prender la luz, ¿sí? Para esconderla. No la pones bajo del almud. Un almud era como ese cajón. Más o menos esa medida era lo que generalmente se usaba y se usó en todo el mundo. De hecho, en México hay algunas provincias alejadas donde todavía se utiliza. El almud es una caja que por dentro tiene medidas y con ellas medían los granos, las semillas, cosas secas. Y así es como ellos hacían su comercio dentro de sus tianguis. Y bueno, tú no ibas a encender la luz y ponerla dentro de una caja, ¿verdad? Tú enciendes la luz, ¿para qué? Para poderla ver y para que la luz, ¿qué? Te revele, porque la luz revela la imagen, ¿sí? Que no es visible a simple vista, de tal manera que entonces la luz es imprescindible para poder ver. Necesitamos la luz, ¿verdad? ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo da esta parábola? Porque estos hombres, los líderes religiosos, no estaban poniendo la atención suficiente porque no les interesaba, pero además estaban denigrando la obra de Jesús. Jesús es la luz, lo tenían enfrente y ellos no querían verlo. Así que el propósito de la luz, en este caso, el Señor trae esta parábola para hacerle ver a estos líderes religiosos y a los que estaban ahí, que ellos estaban frente a la luz, pero ellos se negaban de manera rotunda a verlo. Y cuando alguien se niega a ver la luz, entonces queda en obscuras, no tiene visión, no puede ver. Y estos hombres eran lo que estaban no solo haciendo y poniendo en práctica, sino que como estaban enfrente de los demás, estaban influenciando también a las demás personas, porque recordemos que ellos eran líderes espirituales y nosotros tenemos la oportunidad de ver la luz. Todos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la hemos visto. ¿Por qué? Porque hemos venido a Jesucristo. Tú puedes ver la luz si tan solo recibes a Jesús como tu Señor y único y suficiente Salvador. Entonces viene el Espíritu de Dios que habita en ti. La palabra de Dios dice que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Y el que lo sigue, ¿qué? No andará en tinieblas.
Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Mas tendrá ¿qué? La luz de la vida. La luz de la vida. Estos hombres no tenían la luz de la vida. Pero la persona que reconoce sus pecados, que se arrepiente y que viene a Jesús, tiene la oportunidad de ¿qué? De recibir la luz de la vida. Y al recibir la luz de la vida, entonces eres hijo de luz. Y al ser hijo de luz, ya no vives en tinieblas, porque has recibido la luz. Ahora puedes mirar de manera clara. Entonces, nosotros, familia, tenemos la oportunidad también de llevar la luz a otros, porque Jesús ahora habita en nuestra vida. Y ahora que somos luz, ya no andamos en tinieblas, ya no practicamos el pecado, ya no, porque eso no nos agrada, porque los hijos de luz, ¿qué? De ellos emana luz. ¿Cuál luz? La luz de Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Bueno, lleno de amor, de misericordia, obediente a su Padre. Así que estas cosas podemos recibir todos los que hemos venido a Jesucristo. Y Jesús quiere que nosotros veamos la luz, que tengamos la luz. Desgraciadamente, estos hombres, los fariseos, eran terribles. ¿Qué dice la palabra de Dios en los siguientes versos? Dice, la lámpara del cuerpo, verso 34, por favor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Seguimos? Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Y esta no solo es una promesa, sino que es una realidad en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:21, ¿sí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. ¿Por qué se fue entenebrecido su corazón? ¿Por qué? Por necio. Aquí dice, por necio. Por necio, Dios decidió que no le amaneciera la luz, porque era una persona necia, ¿sí? Por lo tanto, por no querer estar razonando y decir, efectivamente, yo veo que Jesús, toda la palabra que da es buena, no contradice a su Padre, y todos los milagros y señales que hace también son buenos, son edificantes para las personas. Por lo tanto, ellos tenían que reconocer, pero ellos fueron necios, un corazón necio, cerrado, ¿verdad? Un corazón duro, que no permitía que la palabra de Dios llegara a su corazón y empezara a hacer la obra en él. ¿Por qué? Porque ponían barreras. Cuando Jesús hablaba, ellos se cegaban, cerraban todas las puertas, ¿verdad? En cambio, Jesús dice, y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de manera clara, dice, he aquí yo vengo a la puerta y ¿qué? Llamo. Y el que abra la puerta, ¿qué? Dice, yo entro y ceno con él. Pero estos hombres no querían nada con Jesús. Por eso es que cerraron la puerta de su corazón. Y aunque él tocaba, porque ahí les estaba tocando una y otra vez, pero ellos cerraron su corazón. No quisieron abrirle la puerta. Y entonces, ¿qué sucedió? Aquí viene una respuesta. Su corazón fue entenebrecido. Y entonces eso indica que al no ver a Jesús, va a estar tropezándose,
va a estar cayéndose, como lo que les decía yo en esa ilustración, ¿verdad? Va a estar golpeándose, haciéndose daño a sí mismo. ¿Por qué? Por tener un corazón duro. Pero, ¿qué es lo que quiere Jesús? Porque Jesús les da esta respuesta que es muy fuerte. Muy fuerte. Pero es una advertencia que ellos tenían que tomar en cuenta, ¿sí? Y que tenían que actuar y decidir en favor de ellos mismos, y de al contrario, poder guiar a los otros también a los pies de Jesús. Pero ellos, aun siendo líderes espirituales, estaban haciendo mal las cosas, siendo un ejemplo verdaderamente malo. Así que no le echemos la culpa al Señor Jesús. Jamás, ni tú le eches la culpa al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús brilla mucho. Pero si tú mantienes cerrados tus ojos, mantienes cerrado tu corazón, entonces no le vas a poder ver. Para ver la luz es necesario dos cosas. Poder ver los ojos y ¿qué? La luz. Y estos hombres se cerraron. Pero gracias a Dios que tú y yo abrimos los ojos y vimos la luz de Jesús, que nos alumbró y nos sigue alumbrando. Y por eso nos gozamos, hay contentamiento. Amén. Así que es precioso poder ver. Es precioso poder ver a Jesús. Como cuando cantamos, ¿verdad? Aunque mis ojos no te pueden ver, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Aunque no te pueda tocar, yo sé que estás aquí. ¿Y cómo sabes que está aquí? Porque en tu corazón lo sientes. Te llenas de emoción. Esto es precioso, poder ver. La gente que no ve niega la palabra de Dios, a pesar de estar escrita ante sus ojos. 37. Luego que hubo hablado al Señor Jesús, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Ok. El fariseo. ¿Qué era lo que les estaba pasando a los fariseos? Lo que estaban haciendo, lo que estaban practicando. Ellos ponían atención en las cosas que no tienen mucha importancia. Así que el fariseo dice que se extrañó, ¿verdad?, de ver que Jesús no sé qué, lavase. No dice que se lavara las manos, que se lavase. Ahí no sacaron el gel y pasó por todas las normas de higiene para poder comer, según ellos. Pero en realidad ellos no estaban hablando de la comida, y Jesús lo sabía bien. Jesús no era antihigiénico. Seguramente él sí se lavó las manos. Aquí de lo que está hablando es que no hizo todo el ritual que en aquel tiempo hacían. Los fariseos no solo se lavaban las manos, sino que además se limpiaban la cara, la cabeza, y según ellos limpiaban sus vestidos. Y había algunos que eran tan rígidos en estas costumbres, que no son parte de la Biblia, sino del hombre que fue escribiendo aparte,
Y estos hombres, incluso, vamos a decir que venía el primer plato, lo consumían y volvían a hacer el ritual otra vez de lavarse. Y esto es lo que dice que se extrañó que Jesús no lo hiciera. Pero el Señor Jesús les dice, ¿sabes qué? ¿Por qué pones atención en esas cosas? Eres ritualista, eres religioso, eres legalista. Estas cosas no son las que Dios enseña. Pones atención, les dice en este ejemplo, de lavar un vaso, ¿verdad? Lo lavas todo bien. No solo se refiere a la parte de aquí afuera, sino también aquí todo lo que es el vaso. El problema era el contenido en el vaso. Y esto es lo que les está él ilustrando. Es decir, ustedes son ese vaso que lo limpian por fuera, ¿verdad? Pero el contenido que hay en ustedes, ¡wow!, está podrido. Está podrido. Y ahorita vamos a verlo. Porque dice que está, ¿qué? ¿Lleno de qué? Rapacidad. ¿Qué rapacidad? Se refiere a que son saqueadores, a que son ladrones, a que ellos arrebataban de sus congregantes sus pertenencias. Eran hombres verdaderamente terribles, eran malvados. Estaban llenos de maldad, dice. Llenos. No a medias. Llenos. Así que Jesús los confronta. Y esto no era para que solo lo tomaran como un regaño, una exhortación, sino también como una advertencia, para que ellos reaccionaran. A veces los papás hablan con los hijos, las hijas, y dicen, ten cuidado, no puedes juntarte con estas personas, porque esas personas son malvadas. Y lo que está haciendo, ¿sí?, tu padre, tu madre que te ama, es que tú reacciones. No es que quiera estarte regañando, porque lo que menos queremos los papás es estar regañando a los hijos. ¿Sí o no? Ni a mí me gustaba que me estuvieran regañando cuando era un adolescente, un joven, un niño. Sin embargo, cuando tú eres un niño que obedece, que se pone las pilas, un adolescente, un joven, pues los papás no te están duro y duro. Están duro y duro no porque sean mala onda, sino porque te aman con todo su corazón. Esto es lo que hace Jesús aquí. Porque ama a estas personas, les está exhortando. Les está diciendo, pónganse las pilas. Dejen de actuar como gente irracional, como gente que no conoce. Así que la religión, familia, no es un asunto externo. Y cuando digo la religión me refiero al ser seguidor de Jesús. Porque esa es la verdadera religión. El ser un seguidor de Jesús. ¿Qué me dice Jesús? Que ame a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Amarlo. Amar a Dios, ¿verdad? Con todo mi corazón, con todo lo que me está pidiendo. Dice que ame a mi prójimo como a mí mismo. Lo voy a amar. Eso es un seguidor de Jesús, que sigue y pone en práctica lo que Jesús le enseña, lo que Jesús le pide. Estos hombres estaban actuando de una manera muy equivocada. Y Jesús se los va a demostrar. Y a veces cuando tus padres te demuestran que estás equivocado, hijo, ¿te molestas? ¿Sí o no? Te molestas. Pero esto es lo que hace Dios. Te muestran que estás equivocado y quiere que reacciones, porque si no, vas a tener graves consecuencias. También te dicen eso, ¿sí o no?
Abusado, no te juntes con aquel que es ladrón. Lo va a agarrar la policía y aunque tú no seas ladrón y estás con él, te va a llevar también. Vas a padecer, vas a tener consecuencias. Y si eres ladrón, pues con mayor razón. Entonces, necesitamos nosotros, como lo hemos hecho, ver la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, que es la luz, que nos revela qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer, no conforme a lo que nosotros queramos, sino en la forma que Él nos pide. Y entonces, familia, nosotros vamos a poder, ¿qué? Estar teniendo una renovación interna. Lo que a nosotros nos corresponde más que lo de afuera, es lo que, lo de adentro. Cuando tú empiezas a limpiar hacia adentro, es como un vaso. Tú tienes un vaso de esos transparentes de vidrio y vamos a decir que tiene la mitad de Coca-Cola o 3/4 partes, y tú le empiezas a echar agua y se empieza ¿a qué? A limpiar, ¿verdad? Desparrama, empieza así, hasta que ¿qué? Queda limpio. Pero la limpieza empieza por dentro, de dentro hacia afuera. Amén, familia. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que poner atención en la limpieza interna, que después nos va a ayudar a ¿qué? Que se refleje en lo externo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Entonces, sigamos, continuamos, por favor. Verso 42. Mas ay de vosotros, fariseos. Aquí ya viene lo duro. Cuando tú ves un ay pronunciado por Dios, cuidado, porque esto es que va a haber lamentación. Mas ay de vosotros, fariseos. Los fariseos, ¿quiénes eran? Eran un grupo de líderes religiosos que se encargaban de aplicar la ley mosaica, pero según ellos al pie de la letra. De tal manera que eran tan rígidos que ponían mucha atención en las cosas externas que se podían ver, pero en las cosas internas y que eran más importantes, esas las menospreciaban, las dejaban en segundo lugar. Y lo que vemos aquí es, dice, mas ay de vosotros, fariseos. Además eran un grupo que también tenía poder político. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. 43. Otra vez, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Otra vez, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Jesús les habla con una gran dureza. Ahora sí les dice, esto es lo que les va a pasar, esto es lo que les va a suceder. Van a ustedes a padecer en gran manera. Y les dice por qué. Les dice primeramente porque son ¿qué? Verso 43. ¿Por qué aman? No, 42 lo vimos también. Aquí. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda. Ok. ¿Por qué era el primer ay? Por su religiosidad. Porque ellos, dice que colaban para diezmar. Ellos lo que hacían es que tengo mis hierbas,
mis semillas, mis granos, y yo soy alguien que diezmo, pero precisamente, nada se me escapa, ni un gramo. Por lo tanto, ellos dicen que lo colaban, ¿verdad? No es que tuvieran su licuadora, su extractor, ¿no? Y ahora sí te falta una gotita más. No, sino que lo contaban de tal manera que no se equivocaran. Si era necesario, volvían a contarlo, porque ellos no se querían ni pasar, ni dar de menos. Y ellos ponían mucha atención en eso. Y Jesús les dice, está bien que ustedes diezmen. Ahí lo está diciendo, ¿verdad? Esto era necesario hacer. Dice, diezmar es necesario hacer. Así que, familia, Jesús no está diciendo que el diezmo no, está diciendo que esto es necesario hacer, que está bien. Debemos de diezmar y debemos de hacerlo aquí en la casa donde Dios te está alimentando. ¿Por qué? Porque Dios aquí también tiene cosas que realizar y que en ocasiones es necesario el dinero. Pero además, porque es importante, muy importante, porque si tú no diezmas, entonces ¿cómo te haces acreedor a que Dios te abra las ventanas de los cielos? Porque eso dice en Malaquías 3. Entonces, familia, les dice el Señor, está bien, deben de diezmar, pero se les está olvidando lo más importante. Y lo más importante es que ustedes no están amando ni imponiendo la justicia con las personas. Es decir, ellos estaban siendo injustos. No enseñaban la justicia de la palabra, sino que ellos incluso les ponían el pie a las personas, les exigían poner en práctica muchas de sus leyes que no eran ni siquiera mosaicas, pero además ellos de manera estricta no cumplían lo que les estaban pidiendo. Entonces era toda una contradicción, y esto provocaba que la gente en ocasiones no se acercara a Dios. Ellos estaban impidiendo que tuvieran una excelente relación con Dios. Así que ellos son juzgados por su religiosidad. Debemos de diezmar, pero también debemos de practicar la justicia, el amor de unos con otros. Si alguien está en necesidad, también lo puedo ayudar. No de mi diezmo, porque el diezmo no es mi dinero. El diezmo es de Dios. Si yo quiero ayudar, ¿sí?, a otro ministerio o a gente que está enferma o en necesidad económicamente, entonces tengo que sacar para ofrendar. Pero esto es diferente al diezmo. Esta es una ofrenda, y aquí es donde les dice, ustedes piden el diezmo, pero se les olvide ¿qué? Ser caritativos con las personas que están en necesidad. Y muchas veces dentro de la familia hay gente que tiene necesidad, y entonces si tenemos la oportunidad debemos de sacar, ¿verdad? Es decir, ten, hermano, hermana, yo te ofrendo esto en amor. Pero es de tu ofrenda, manifestando ese amor. Y esto es algo que sí debemos practicar. ¿Amén? Ok. El segundo es por su vanagloria. Ellos dicen que amaban las primeras sillas, es decir, como eran los fariseos, agarraban y ellos querían estar en la primera fila de las sillas. No como están ustedes. O sea, no es mal, en buena onda no es así,
sino que ellos las ponían acá, así. Y así estaban, como pavos reales. Y les gustaba sentirse muy espirituales. Y por eso es que en las plazas donde había mucha gente, a veces así hasta ponían su cara así como de que, ay, cómo ayuno y soy un hombre de oración, qué espiritual soy, ¿verdad? Y la gente dijera, oh, sacerdote fulano, Dios lo bendiga, usted es muy espiritual. Y esas cosas, los halagos, era lo que les gustaban a ellos. Pero a Jesús no le gustaba eso. Así que ellos ponían, ¿sí?, reglas muy pesadas a las demás personas que ellos no cumplían. No cumplían. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que ponían su atención, ¿sí?, en la vanagloria y en los saludos de las demás personas. Y hay mucha gente así, desgraciadamente, que se paran en el púlpito para hacer ellos la atracción, ¿verdad? Y que al digan, no, wow, no, hermano, qué predicación. Pero eso es lo que Dios no quiere. Aquí el que predica tiene que mostrar a Jesucristo, no a su propia persona. No debe de haber vanagloria, sino reconocer que somos siervos de Jesús. Si el presidente reconoce que es siervo del pueblo, ¿por qué nosotros no vamos a reconocer que somos siervos de Jesús? Amén. Exactamente. Amén, familia. Entonces, nosotros debemos de hacer a un lado estas enseñanzas, y estas enseñanzas era lo que ellos estaban enseñando al pueblo. El tercer ay, familia, fue su falta de amor. Fue su falta de amor. Tanto a Dios, como a la palabra de Dios, como a las mismas personas. Ellos ya habían recibido ese mandamiento de amar a Dios y amar a sus semejantes. Pero eso que estaba en la Biblia, eso que sí era bíblico, en las Sagradas Escrituras, eso no lo ponían en práctica. Así que, familia, nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús censura esas cosas. Poner demasiada atención en lo exterior, en nuestro exterior, e ignorar nuestro interior. No debe de ser así. Primero lo interior. Amén, familia. Sigue diciendo la palabra de Dios allá en el verso 45. Ya Jesús, como no habían querido escuchar y lo acusaban de ser socio con Satanás, empezó a darles hasta con la cubeta. No porque él quisiera golpearlos, sino porque eran verdaderamente enemigos de Dios, porque les ponían el pie a las demás personas para que crecieran, les ocultaban la verdad, solo les imponían cargas. Dice la palabra de Dios allá en el verso número 45, dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, que quede claro esto, los otros eran los fariseos, estos son los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley eran los que decían, aquí en la ley mosaica dice esto, entonces yo lo interpreto, soy el abogado, así como los en la Cámara de Diputados, ¿no? Que legislan y crean leyes, y cuando ya están, luego las empiezan así también a manipular y se avientan otro choro. Bueno, acá estas personas, estos intérpretes de la ley, las leían, las estudiaban. Se suponía que ellos eran hombres, pero finísimos para interpretar la palabra. Pero cuando el orgullo llega a las personas, empiezan a meter de su cosecha. ¿Sí me entienden? Y entonces, estos que eran abogados de las escrituras, entre comillas, dice que respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, le dice a Jesús, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros, o sea, tú estás agarrando parejo.
¿verdad? Y era normal. ¿Cómo no? Si ellos son los que estaban diciendo, a ver, fariseos, eso es lo que ustedes tienen que ver que se ponga en práctica. Así que el Señor Jesús dice, ok, así que tú eres el abogado. Bueno, entonces vamos a tratar esto contigo, tú que eres su representante. Les dice, verso 46, dice, y él les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Estos intérpretes de la ley, los doctores de la ley, que así se les conocía, los abogados de la ley, ellos tomaban la escritura, la ponían a su interpretación y le cargaban duro al pueblo judío. El pueblo judío tenía que dar muchas ofrendas que ellos se empezaron a sacar de la manga. Es triste ver que también luego eso sucede en otros lugares. Por eso te voy a decir una cosa. No todas las congregaciones son lo mismo. No en todos los lugares se enseña la palabra de Dios de manera correcta. No, una cosa es que seamos cristianos, ¿sí? Y otra cosa es que en todos los lugares se enseñe de manera correcta. No es así. No es así. Y eso nos consta y mucho. Mucho. Si a mí alguien me dice, ahora ya vivo allá cerca de, no sé, pues fui por otro lado y ya no voy a poder venir por acá. ¿Qué me recomienda usted, pastor? ¿A dónde puedo ir? Ah, bueno, yo le busco un Calvary Chapel, porque yo los conozco. Yo sé a dónde van a ir. Yo sé qué les van a enseñar. Conozco a su pastor, su testimonio. Incluso podría llamarle, ¿verdad? Y ver, oye, ¿cómo va fulano o fulana? Pero cuando no es así, yo no puedo garantizar que efectivamente todas las congregaciones están bien. No. No es así. Bueno, antier, esto lo sabe hasta el presidente. Le preguntaron que de qué religión era y él dijo, le preguntaron que si era católico y dijo que no. El catolicismo está ahorita en 70 y tantos %, dijo, en México. Y luego dijo, hay cristianos evangélicos y hay otros grupos que se hacen llamar cristianos. Yo soy cristiano. Es decir, yo soy seguidor de Jesús. Así lo dijo. No tengo por qué mentir y menos aquí delante de todos. Yo no soy como estos hombres que eran en aquel tiempo. ¿Y sabes una cosa? Si él sabía distinguir, nosotros que tenemos mucho tiempo también tenemos que aprender a distinguir. No en todos lados puedes meterte. Tienes que reconocer que efectivamente es de Dios, que efectivamente es lo mejor. Ahora, si tú tienes mucha sed, pues es mejor que te tomes un vaso completo de agua y no medio vaso. ¿Sí o no? Entonces, ¿sabes una cosa? Esto es lo que nosotros estamos viendo aquí, cómo estos intérpretes de la ley manipulaban las escrituras para que ellos provocaran que sus seguidores hicieran lo que ellos querían. Y Jesús les dice, ustedes están equivocados. Ustedes son unos ¿qué? ¿Qué dice el verso? Ahí está el 46. Dice, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Qué hacen?
Mira, a los judíos les imponían cosas como esta. El día sábado, o el séptimo día, ellos decían, ¿saben qué? No se puede sacar agua del pozo. Por lo menos, ese día ustedes no pueden hacer un nudo. Lo único que pueden hacer, un nudo directo a la cubeta. Las mujeres eran las que podían, que se les hiciera un nudo con una cuerda, amarraban su cinturón y entonces ellas con su cinturón amarraban la cubeta y entonces podían sacar el agua. Entonces, ¿qué onda, no? Esos detalles son los que les imponían. Ellos no podían cargar nada el día sábado. Que dijeras, ay, voy a agarrar esto. Lo voy a cargar. No, solamente con la parte dorsal de la mano. Así. Entonces, ¿qué onda? ¿No? Y así muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios enseñó. Y lo siguen practicando hoy, muchas cosas. Que es tremendo que se contradicen en otras, ¿no? Pero, bueno. Pero esto no es lo que Dios quiere. Lo que Dios no quiere es que haya carga en el corazón de las personas. Lo que Dios quiere es que haya amor. Que haya la libertad de poder hacer lo mejor para sus propias vidas y de esta manera glorificar a Dios. Ellos verdaderamente estaban muy limitados y sobrecargados. Esto provocaba que no pudiera aflorarles el amor al todo el pueblo. Pero estos hombres, tanto los fariseos como los doctores de la ley, ellos imponían esto y entonces dejaban a las personas también, ¿qué? Ciegas. Eran ciegos, guía de ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice el dicho? Ambos caerán, ¿qué? Al mismo hoyo. Y nosotros, gracias a Jesucristo, a que murió en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí, hoy tenemos la libertad, ¿sí?, de llevar una vida normal, sin tener que practicar cosas que son religiosas y que son limitantes, que te dejan a oscuras. Por eso es que les dice que va a haber ay con ellos. Y ese ay significa, ¿saben qué? El día del juicio del Cordero, ese día ustedes van a morir eternamente. ¿Van a ir a dónde? Al lago de fuego. Eso es lo que van a recibir. ¿Por qué? Porque están guiando a otras personas también. ¿A dónde? Al lago de fuego. Porque las personas no pueden conocer la verdad. Están ciegos. No tienen la luz. Porque sus maestros espirituales son ciegos. Manipular la palabra de Dios es algo terrible. Por eso es importante cómo estudiamos la palabra verso a verso. Porque de esta manera no es fácil que yo esté manipulando la palabra. Porque ustedes pueden ver, decir, oiga, pastor, pero ¿por qué dice esto? Que ellos sí podían hacer, cumplir sus propias leyes. No es cierto, porque aquí Jesús dice que no es cierto. Ni siquiera les interesaba hacerlo. Las leyes no las aplicaban para ellos, como sucede en otros ámbitos, ¿verdad? Las leyes solo son para algunos, pero para otros se las brincan. Pues eso estaba pasando. Pero es terrible no ser salvo por la decisión de uno mismo. Pues es más terrible
que una persona no sea salva porque tú le pones el pie. Tú no quieres ser salvo y tampoco dejas que el otro sea salvo con tus engaños, con tus mentiras. Hubo una ocasión que yo no sabía qué onda con el tren. Iba yo para Toluca con mi esposa a ver a uno de mis hermanos. Y se quedó así atravesado el camión en el que iba yo y mi esposa. Y aquí pasaban las vías del tren sobre la carretera México-Toluca. Y se quedó, y entonces empezaron a alocar las personas que estaban adentro. Y que, ¡ay, que va a salir! Y atrás tenía ya cola el camión y adelante también, y no podía moverse ni para atrás ni para adelante. Entonces no andaba yo en las cosas de Dios. Tenía yo como 21 años. Y ¿sabes una cosa? Así se me fue la onda y dije, ¿qué les pasa a estos locos, no? Y aquí estaban unos asientos y aquí otras, y entonces me agarré así, en medio del camión, a que no pudieran salir los que estaban acá atrás. ¿Qué les pasa, no? Que se pare el tren, decía yo, ¿no? No es cotorreo. Yo pensaba que el tren se podía parar. Si no, pues yo hubiera sido el primero, dale mujer, salte por la ventana, ¿no? Pero yo dije, pues, ¿qué onda con estos cuates, no? Pero a veces así pasa. Yo estaba ciego del conocimiento de que un tren no se para nomás así de un... porque ya está aquí, ya se paró luego, no. La falta de conocimiento. Así también acá. La falta de conocimiento provocaba que estas personas también fueran, ¿a dónde? Al infierno. Entonces, Jesús los acusa de eso y les dice de manera clara a dónde van a ir a parar. (47) ¿Qué dice la palabra de Dios? Verso 47. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Sigue hablando con ellos. Jesús ya les está dejando caer todo lo que ellos están haciendo de manera equivocada. 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Ellos estaban como honrando los sepulcros donde estaba el cuerpo de X profeta, ¿verdad? Que sus padres de ellos habían matado. Porque cuando un profeta llevaba la palabra de Dios y confrontaba al rey, ¿qué hacían? Se enojaban, se enfurecían y decían, échatelo, y se los mataban. Y después ahora resulta que según los honraban, les dicen, ustedes son hipócritas, porque ustedes dicen que honran a estos profetas, y a mí que estoy aquí, y a Juan el Bautista que estaba aquí, no lo quisieron ni ver ni escuchar. Así que lo que ustedes hacen solo es una hipocresía, y son culpables juntamente con sus padres. Esto es tremendo, porque otra vez vemos cómo estos hombres no cuidaban lo interior, no les interesaba. Pero fíjate cuál es la reacción, sigamos adelante. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros ¿qué? Perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. Bueno, nos quedamos en el 51.
¿Qué es lo que estaba pasando aquí, familia? El Señor Jesús dice, ustedes son verdaderamente gente que no le interesa ni tienen comunión con Dios. Ustedes solo son apariencia. Ustedes solo son unos engañadores, son timadores. Porque ellos profesaban venerar a los profetas. Pero, ¿qué pasó con Juan? ¿Lo escucharon? No. Porque si hubieran escuchado al profeta Juan el Bautista, entonces habrían sabido que Jesús era el Mesías. Porque Juan vino a abrir el camino del Mesías. Pero Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes van a tener consecuencias. Porque ustedes honran a los profetas, pero no es verdad. Ustedes son como sus padres. Y esto es lo que va a suceder. Y Jesús profetiza que no solo iban a ser estos profetas, sino que iban además ellos a perseguir ¿a quién? Al igual que sus padres iban a perseguir ¿a quién? A los apóstoles. Y muchos murieron, como dice aquí el Señor. La Biblia nos muestra de algunos que murieron de una manera terrible por la persecución de estos hombres malvados. Pero además, la historia secular nos muestra de otros que murieron así. El único que la palabra de Dios nos enseña que murió de viejo, ¿quién fue? Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, el hermano ¿de quién? ¿De qué? ¿Del otro apóstol? De Jacobo. Y sabes una cosa, este hombre, Dios le guardó su vida porque a través de él dio la revelación de lo que es ¿qué? El Apocalipsis. Pero hicieron lo mismo. Jesús ya había aquí ¿qué? Profetizado lo que iba a pasar con muchos de los apóstoles. Y seguramente si tú hubieras sido apóstol, a lo mejor hubieras dicho, ¿qué onda, Señor Jesús? ¿Cómo que también nos van a matar, no? Pero sí, eso iba a suceder. Y los apóstoles, a su tiempo, después de la resurrección del Señor Jesús, todos estaban dispuestos a entregar su vida por Él. Por Él y por ti y por mí. Eso hicieron. Pero no queda ahí. Porque los profetas siguen hoy. Y cuando tú ves un estudio el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado, el día domingo, tanto para los niños como para los adultos el sábado y el domingo, ahí están los profetas. Te están revelando la palabra, te están dando la luz de la palabra. No son profetas como en el Antiguo Testamento que Dios les daba la palabra para que le llevaran al pueblo. No. Ahora es el profeta ministerial que constituyó nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él constituyó ¿a qué? ¿A unos qué? A apóstoles, evangelistas, profetas. Estos son profetas ministeriales. Y cuando está hablando Dios a través del hermano Adán, Manuel, Francisco, el Jerry, digo Jerry, podría decir Gerardo, pero te conocen más por Jerry, brother. Entonces, y todos los que predicamos, las maestras mismas que les dan a los niños, todos están actuando como profetas ministerial, que te revelan la palabra de Dios para que tú la puedas entender. Pero aún muchos de estos son a veces perseguidos. A veces hablan mal de X maestro. No, ya poco ya. Alguna vez sí me dijeron de un hermano, ya tiene muchos años. ¿A poco también él ya predica? Pues si Dios le dijo que predicara, tiene que predicar.
Y gloria a Dios que estaba predicando. Mi hermano, de una vez lo digo, mi hermano Víctor. Y siguió enseñando y predicando un buen rato. Algunos años. ¿Y sabes una cosa, familia? Hay que darle gloria a Dios por estos profetas que Dios ha levantado y que te dan la palabra. Pero no se paran aquí y dicen, yo soy el profeta Francisco. No. Ni siquiera andan diciendo, yo soy el maestro Francisco. Nosotros somos el maestro Francisco, o Jerry, o Adán, o Manuel, o Joel, las maestras. Porque Dios quiere honrarlos. Pero ellos solitos no se andan envaneciendo. ¿O los han visto que se envanezcan? No, ¿verdad? Ok, pues ya saben lo que le pasa al que se envanece. 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, ¿qué? Se los impedisteis. ¡Qué terrible es esto! Ay de vosotros. O sea, pobre gente, pobre gente. No le impidas a nadie que se acerque a Dios, que conozca la palabra de ciencia, que es la palabra de Dios. No se lo impidas, mejor ayúdalos, tráelos, que conozcan. Y tú tienes la oportunidad de estar recibiendo la palabra de ciencia. No solo en los estudios que transmitimos, en el YouTube, en el Face, sino también puedes venir a este lugar, aquí en Volcán de Colima número 3, Familia de Dios, Calvary Chapel. Vas a conocer la verdad a través de su palabra. Entonces, familia, las incrustaciones de tradiciones y enseñanzas lo que hacen es que traer un velo a las personas para que no puedan conocer la verdad, para que no les alumbre la luz desde la vida. Y el Señor sigue en el verso 53, dice, diciéndoles Él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿A la gente le gusta que lo estén reconviniendo? No le gusta. ¿A los hijos les gusta que los padres les reconvengan? No. Sino al contrario, hasta se enojan, ¿verdad? Y se van con el otro. Si el papá los confrontó, se van con la mamá. Si los confronta la mamá, se van con el papá. Y agarran enojo, porque además la mamá le dice, oye, fíjate que fulano está haciendo así, o fulana. Y entonces se enojan. Ay, ¿por qué le dices? ¿No? Como si ellos tuvieran la razón. Pero eso hace Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros reaccionemos, ¿verdad? Porque además esta es la relación también con Dios. Él es nuestro Padre. Y también Él nos llama la atención y nos corrige con su palabra. Y a veces cierras tus oídos. Sí, es verdad, pero lo voy a hacer de esta manera, o poco a poco. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que reacciones inmediatamente, porque no tenemos comprada la vida. Debemos de actuar. Debemos de tener claro. Estos hombres, dice que estrecharon a Jesús de una manera violenta, no con golpes, pero con muchas palabras, para que Jesús reaccionara y les dijera a lo mejor que Él era el Mesías en ese momento. Lo que ellos querían era acusarlo de blasfemia, para acabar de una vez con Él. Es muy triste
Pero podrás acallar las voces de alguien, pero la voz de Dios no la vas a callar jamás. Y las consecuencias pueden venir si no reaccionamos. ¿Qué dije al final? Las consecuencias pueden venir si no reaccionamos. Amén. Así que quiero concluir con esto, familia. El propósito de la luz es llenar nuestro cuerpo de luz y hacer visible la imagen de Dios. La luz no es para esconderse. Nosotros tenemos la luz. La luz debe de brillar a través de nosotros. La gente tiene que ver a Jesús, es decir, a la luz, porque Jesús es la luz. También vemos una exhortación, en especial para los líderes, que debemos de poner mucha atención en los asuntos internos, antes que en los externos. Amén, familia. Y cuidado, porque los ayes vienen sobre aquellas personas que no quieren reconocer que son pecadores delante de Dios, que no quieren arrepentirse, que no quieren el perdón de pecados de parte de Dios, sino que prefieren envanecerse, prefieren mantener su hipocresía, prefieren hacer a un lado la ciencia, que es la llave de la salvación, hablando de la ciencia de la palabra de Dios. Jesús es la palabra y Él es nuestra salvación. Así que, familia, tenemos la luz. Dejemos que la luz de Dios brille. No nuestra luz, la luz de Jesús. No le impidamos el paso a otros. Traigámoslos. Tienes tus hijitos, tráelos. Que conozcan la palabra de Dios, porque Él les va a dar luz para que sepan vivir una vida agradable delante de Dios, para que sepan tomar buenas decisiones, para que no tengas aflicción en tu corazón. ¿Sabes qué pasa aquí cuando Jesús hablaba todo esto? Seguramente Él era como una madre que por un lado le está diciendo todo lo que le puede pasar a su hijo, y por otro lado ve que no se arrepiente y sabe cuáles son las consecuencias que va a adquirir. Entonces tiene un dolor en su corazón porque no reacciona. Gloria a Dios porque nosotros hemos reaccionado, y dejemos que la luz de Jesús que brille. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu luz, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la exhortación, te damos gracias porque, Señor, tú nos haces entender, comprender qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Ayúdanos, Padre, para glorificarte, para hacer tu voluntad, para que la gente pueda ver a Jesús a través de la luz que irradia nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Tú eres nuestro Padre y nos amas grandemente con todo tu corazón. Bendito seas por siempre. Amén.